Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast del canal del Rincón del Coleccionista. Primero de todo, antes de nada, agradeceros la gran cantidad de personas que os estáis uniendo al canal, que os estáis suscribiendo, que estáis compartiendo los vídeos, de verdad. Muchísimas gracias a todos, además de los vídeos, por supuesto, los podcasts o los directos que de vez en cuando vamos haciendo y que, de nuevo, ya os digo, os lo agradezco y mucho. Y para todos aquellos que aún no estéis suscritos, pues sinceramente y desde mi punto de vista os lo recomiendo y mucho, porque a partir de estos meses vamos a grabar un montón de contenido nuevo, distinto, pero siempre basado en el coleccionismo, en las monedas, en la inversión, etc. Y creo que os va a gustar y mucho, así que ya digo, os voy a dejar unos pocos segundos para que le deis al botón de suscribiros y comenzamos con el podcast, porque hoy es un podcast bastante interesante y que tiene bastante chicha, así que vamos con ello. Y es que sí, vamos a hablar concretamente de una moneda que, pues, ¿qué queréis que os diga? No es que haya llegado tarde a la noticia, no es que me haya enterado tarde o haya estado desconectado completamente del panorama de inversión o numismático, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que he querido tomarme, pues, un cierto tiempo para reflexionar acerca de esta moneda, pues para poder hacer un vídeo lo más fundado posible. Y lo primero que os quería decir es que vamos a dar una serie de datos, una serie de informaciones para partir de una base de esta moneda, de esta onza que va a sacar en este año la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y deciros que pues esta información la podéis encontrar en multitud de medios, en multitud de canales de compañeros tales como Numismática Visual, Colemone, Pablini, el blog numismático. De verdad, acudir a esas fuentes de información, acudir a esos canales porque realmente merecen y mucho la pena. Son también personas que se lo curran un montón y que os recomiendo muchísimo que vayáis y que veáis pues su contenido porque realmente merece y mucho la pena, muchísimo, la verdad. Yo siempre son pues principalmente mi fuente de información, mis medios de información, sobre todo de coleccionismo y de inversión en materia numismática, y la verdad es que son una auténtica maravilla. Así que ya os digo, dejadles también una suscripción a ellos y acudid a sus canales porque merece mucho la pena, como os digo. Así que sin más, vamos a hablar ya de lo que es la pieza de la que habéis venido a hablar, de la que habéis venido a conocer mi opinión, porque pues verdaderamente es lo que vamos a hacer, dar una opinión. Ya hablamos en su momento de este tipo de monedas de oro, de este tipo de onzas que ha sacado ahora desde el año 2021 la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, cómo se ha querido animar a este mercado de inversión, lo cual pues me parece muy interesante y un acierto. Y lo que vamos a hacer sinceramente en este podcast no es hablar ya de eso ya lo hemos hablado. Tenéis el podcast del lince ibérico en su momento, que por cierto fue el primer podcast y la verdad es que gustó mucho, así que pues ya digo, si queréis acudir también a él y echarle un vistazo, en este caso escuchadlo, porque pues también hablamos mucho sobre este tema del futuro, de la inversión, etcétera. Pero bueno, ya digo que ahora nos vamos a centrar más en los datos, que ya me los iba a dejar, así que vamos a empezar ya con los datos. De nuevo volvemos a tener ese anverso con ese 1,5 euros y el año de emisión. Tenemos en metal el oro, con una calidad de acuñación en proof inverso, como ocurrió con el año pasado, ya veremos si realmente va a ser más cuidado o no el tratamiento, porque el año pasado dejó muchísimo que desear también. Con un volumen de emisión máximo de 15.000 unidades, aumenta 5.000 unidades en la tirada máxima con respecto al año pasado, con respecto al lince, un diámetro de 37 milímetros y un peso concreto de 31,104 gramos, es decir, una onza Troy con una pureza de 999,9 milésimas y con un precio que estará en torno al precio del oro más un 10%.
Vamos a hablar más o menos de una moneda que tendrá un precio de en torno a los, pues digamos, entre los 1.800 euros, 1.900 euros, incluso los 2.000, depende de cómo esté el precio del oro en su momento, por supuesto, pero bueno, que sepáis que no solamente vas a tener que pagar el precio que cuesta el oro en ese momento, sino que también tendrás que pagar un 10% a mayores. Así que eso que quede ya claro, ya hemos dejado por lo tanto bien fijadas las especificaciones técnicas y ahora lo que vamos a hacer pues simplemente es ver un poquito más en profundidad qué nos trae de nuevo esta moneda. Como digo, en el anverso nos encontramos con una pieza en la que vemos un nuevo animal de nuestra fauna de la península ibérica. Nos encontramos con un toro bravo, un toro que acaba de salir de Chiqueros, que acaba de salir a la plaza de toros. ¿Por qué lo sabemos esto? Bueno, pues porque es un toro que concretamente es real, es un toro que ha sido lidiado en su momento y que, pues, ¿qué queréis que os diga? Está muy bien plantado, es un toro muy interesante, muy bonito, si no recuerdo mal, de la ganadería de Alcurrucén, pero ya digo, en el canal de Pablini, por ejemplo, y en este otro tipo de canales de numismática, se detalla tanto el nombre del animal, en qué día concreto y en qué año fue lidiado, por quién. Todo ese tipo de detalles, ya digo, los tenéis, así que echadle un vistazo a esos canales donde también nos dan esa información. Pero bueno, ya digo, tenemos ese toro mirando a derechas, corriendo, saliendo de los Chiqueros del año 2022, que lo tendremos en la parte trasera del toro con la ceca de Madrid y, sin más, el nombre de toro, con una gráfila de piñones y un canto estriado. Eso será una de las novedades también, aparte del animal, que tendremos en esta moneda. El canto será estriado, que con respecto al lince, el lince el canto lo tenía totalmente liso. Por lo tanto, ese, bueno, pues a mí me parece un punto a favor y muy, pero que muy interesante. Y muy, pero que muy también muy relevante. Así que esa sería la descripción del anverso de la pieza. Y vamos a pasar ahora a hablar de la descripción del reverso de la pieza, donde han venido también bastantes cambios en los que hay que decir ole por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, porque eran cambios, es que no es que fuesen demandados por los coleccionistas, es que parece que la moneda del año pasado, viendo ahora este cambio en el reverso de la pieza, pues dices, la sacaron deprisa, corriendo, mal, y entonces, pues yo creo que nos han escuchado y nos han hecho caso a nuestras peticiones y por eso podemos ver ahora sí estos globos, este reverso como si fuese un columnario de siglos atrás y pues ahora sí que sí vemos los dos globos terráqueos del continente americano y Europa y África en la parte de atrás pues como tienen que ser, es decir, con la propia forma, con la propia orografía que tienen los continentes, por lo tanto ahora sí se ven bien, se describen bien y la verdad es que es un acierto muy pero que muy grande, es muy bonita. Las columnas también son súper chulas. Es verdad que, por ejemplo, las olas del mar bajo los globos y bajo las columnas, pues en mi opinión son son mucho más livianas, se ven mucho menos barrocas como se veían en la acuñación del lince. Y a mí, por ejemplo, pues sí que es verdad que me gustaban más las de la onza anterior, las de la onza del lince. Sin embargo, creo que las mejoras que tiene este grabado pues son bastante importantes como para quedarse con el grabado anterior. Ya digo, la calidad de detalles que tienen los globos, de verdad que viéndola, la pieza, viendo el diseño, es tremenda. De hecho, da la curiosidad de que es posible incluso ver la calidad de detalle que tiene, por ejemplo, el continente americano en Sudamérica, que es posible ver por donde transcurre el río Amazonas. Es una auténtica locura la cantidad de detalles que tiene y la verdad es que eso se agradece y muchísimo. Aparte ya de lo que es el columnario como tal, el detalle del columnario,
nos encontramos con la leyenda Felipe VI, rey de España, de la que vamos a hablar también ahora a continuación. En la parte de abajo tenemos una onza 999,9 oro y por otra parte tenemos pues un sello de seguridad que nos lo encontramos arriba, donde pues encontraremos la marca de ceca, el año de acuñación y otra serie de detalles también pues con un motivo, ya digo, de seguridad, que es un distintivo de seguridad que ya lo tienen algunas de las monedas de plata que acuña la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que no lo teníamos el año pasado con el lince ibérico y que lo tenemos este año. Así que esta sería simple y llanamente la descripción. Ya hemos hablado técnicamente, la descripción o la ficha técnica. Ahora hemos hablado de lo que es la descripción física de la moneda, de cómo ha mejorado y de cómo ha variado la moneda como tal. Y ahora vamos también con una serie de detalles del reverso que pues particularmente no me han gustado tanto. Y es que es verdad que esto es un comentario subjetivo, este podcast es muy, pero que muy subjetivo porque, como digo, nos vamos a centrar en datos más centrados en el diseño, en el estilo, en las formas, más que en otra cosa. Así que, pues, ya digo, si queréis hablar de, pues, o de que hablemos de cosas más técnicas, ya os he remitido al podcast anterior, o podremos hacer otro en su momento, pero yo creo que en este lo que interesa es hablar del diseño, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí en este reverso? Pues como Felipe VI, rey de España, está totalmente descentrado, no tiene una, digámoslo así, una simetría y por lo tanto, pues Felipe VI, rey, está de la parte izquierda. En la parte derecha tenemos de España y justo en el medio tenemos pues este sello de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, como digo, queda descentrado y, digámoslo así, Felipe VI, rey, queda mucho más descolgado hacia abajo, hacia la parte baja de la moneda, que la parte que pone de España, la leyenda que pone de España. Esto, como siempre digo, para gustos, los colores, esto es un comentario subjetivo totalmente en general de la moneda y a mí esto pues sí que es verdad que me chirría un poco. Es verdad que luego a lo mejor esto es un diseño súper descriptivo, grande, que lo podemos ver y ampliar todo lo que queramos y luego cuando llegue la hora de la verdad, cuando veamos la moneda en mano, pues no llama tanto la atención, pero bueno, es un detalle que pues los que somos más especialitos o los más tiquismiquis con nuestras piezas, pues es un detalle del que sí que os vais a dar cuenta, la verdad. Y pues bueno, quería comentároslo, quería ver también ese detalle con vosotros, pero la verdad es que el anverso poca queja puede tener. Sí que es verdad que ese elemento de seguridad a mí no me gusta mucho, yo lo hubiese eliminado por completo y la moneda quedaría bellísima, bellísima. Pero bueno, no sé si es orden de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ponerlo o es que la verdad es que parece un poco que lo han puesto donde han podido, pum, han puesto el sello y ahí ha quedado, donde cuadraba. Pero bueno, no, a mí no es santo de mi devoción ese sello y más ahí. Entonces, vamos a hablar de los puntos a favor que yo he visto en esta moneda, qué es lo que se ha mejorado en esta moneda. Y para ello, pues hay que decir lo que ya hemos dicho hasta ahora, es decir, el reverso lo han mejorado muchísimo. El reverso es una auténtica maravilla ahora, o sea, este columnario es precioso, la cantidad de detalles que tiene es increíble y la corona central es también una auténtica maravilla. Además, las columnas súper detalladas con el plus ultra, las columnas estriadas, me parece muy bonito. Incluso las olas del mar, verdaderamente que no sean tan barrocas, pues lo podemos llegar a pasar porque hace que no se vaya tanto el detalle o nos fijemos tanto en las olas y nos centremos más en lo más importante, que es la cantidad de detalles que tiene los globos terráqueos, que es una auténtica pasada. Y por otra parte, otro de los puntos a favor que a mí más me han gustado de esta moneda, y pues a muchos coleccionistas ya les chirrió en la primera emisión que no apareciera,
y a otros muchos pues les daba un poco más igual porque al final la tenían encapsulada y guardada y de ahí no iba a salir y por lo tanto pues no se iban a fijar, es el tema del canto. Que en este año tengamos la posibilidad de que esta moneda tenga el canto estriado me parece un detalle importante, no deja de ser un detalle, es verdad, pero me parece que es algo que yo creo que era necesario, creo que era un detalle muy bonito, que la pieza gana muchísimo, que en mano cuando la sacas de la cápsula pues gana un montón, porque sí que parece una moneda como tal, más que una medalla, y la verdad es que a mí me parece que ha sido un acierto, ha sido un total y absoluto acierto el ponerle un canto, que la verdad que yo creo que muchos de los coleccionistas y de los inversores lo pidieron en su momento, y creo que bueno, pues también han sido escuchados, o en su defecto la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre fue rápido y corriendo, ni siquiera le metieron canto, las sacaron lo más rápido posible y luego pues que pase lo que tenga que pasar y ya veremos el año que viene. Entonces, puede ser o una cosa o la otra. Vamos a quedarnos con el lado positivo, vamos a quedarnos con el tema de que nos hayan escuchado, de que hayan dicho, bueno, pues si los coleccionistas quieren esto, los inversores quieren esto, hágase. Y sí, ha habido canto estriado este año, ha habido modificación y me parece pues muy pero que muy acertado. Por otra parte, vamos ahora con las partes negativas, con lo que no me gusta de esta moneda. Son cosas muy subjetivas, te repito, son cosas que vais a ver que son detalles quizás absurdos o que en cuanto me escuchéis vais a decir, pero si es que esto es sacarle punta a algo que no hace ni falta y que, bueno, pues puede ser. La verdad es que ya digo que es un comentario y una opinión mía, que no tenéis por qué compartir, que no tenéis por qué estar de acuerdo conmigo, y de eso se trata también el coleccionismo, el poder compartir opiniones distintas, pero bueno, creo que también seréis muchos los que compartáis esta opinión conmigo. Y lo primero de todo es que tenemos o yo tengo en particular un sentimiento de amor-odio con respecto a la disposición del toro, porque que hayan elegido al toro como animal para continuar esta moneda, que vayamos a cambiar de animal cada año, pues ya depende de cada uno, de si les gusta o no. Yo particularmente hubiera seguido con el lince y hubiese sacado siempre la serie del lince, como ocurre o sucede con los pandas, por ejemplo, etcétera. Yo hubiera seguido por ahí, pero a partir de ahí, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre decide que la serie va a ser en base a animales, a fauna de la península ibérica, y me parece también una decisión muy correcta, muy acertada, pero yo creo que en este caso, a mí, por ejemplo, el animal me parece que pierde mucho mostrándolo entero. Y la verdad es que, pues, no sé, el lince también es muy bonito entero y nos quedamos con su cara, nos quedamos con esa hembra de lince que también hemos encontrado o se ha encontrado información al respecto de quién era concretamente esa hembra de lince, porque no es un dibujo cualquiera de un grabador, ni mucho menos, existe esa hembra de lince ibérico. Y pues aquí nos encontramos con un toro que también existe, que también se ha tomado como modelo, y por lo tanto pues no hay un toro que le falte una oreja, que parezca un pony, que parezca un gatito, no, es un toro que existe, es un toro lidiado, y por lo tanto pues todas las características del toro bravo están plasmadas a la perfección. Sin embargo, ya digo, yo me hubiese quedado con el busto del toro, es decir, me hubiese quedado también con la cara del toro. Este toro es precioso, es un toro muy pero que muy bonito, y la verdad es que tal y como está también merece y mucho la pena. Habrá que verlo en mano, porque pues a lo mejor luego en mano dices, pues mira, me he equivocado, el toro se ve grandote en mano, se ve bien todos los detalles y ole por ellos, pero yo creo que se podía haber seguido
por dotar a estas monedas de acuñaciones en base a imágenes simplemente del busto, es decir, de la cara del toro, y creo que hubiese quedado muy muy bien con un toro así ampliado. Que a lo mejor hubiese sido un fastidio o haber sido bastante molesto el tema de la disposición, por ejemplo, de las astas, de la cornamenta del toro, etcétera, o cómo disponerlo dentro de la moneda, pues puede ser, puede que dé lugar a problemas, porque, bueno, haciéndolo así pequeñito, pues ha quedado bastante mono, bastante cuco, ¿no? Pero bueno, yo ya digo, es una de las particularidades que, bueno, la pongo como punto en contra, pero ya digo, muy subjetivo. Es decir, a vosotros os puede encantar que se vea entero el animal y que, por ejemplo, el lince pues también hubieseis echado de menos que no hubiese sido solo la cara. Pero bueno, es simplemente una opinión mía y ahí queda también, y pues me gustaría saber si estuvieseis o estáis de acuerdo o no con que se hubiese dispuesto o acuñado únicamente la cara en vez del cuerpo. Estoy viendo la imagen mientras estoy grabando este podcast y la verdad es que tiene un montón de detalles el toro, todo el pelo, todo el pelaje que tiene, la disposición incluso de las orejas con los cortes de la ganadería en las orejas, incluso detalles del albero. Me parece muy pero que muy interesante y estoy deseando de ver esta moneda acuñada porque tiene una cantidad de detalles muy muy interesantes que en mano me gustaría verlos. La verdad, son detalles muy muy chulos. Habrá que ver ese pelo, si realmente pues está bien o no, o encontramos a un toro que tiene demasiado pelo cuando lo veamos a contraluz o no. Pero bueno, ya digo, cuando salga la moneda, pues disfrutaremos de la misma y veremos si ha merecido la pena la espera o no, y si realmente merecía la pena o no sacarla a este animal tan bello con el cuerpo entero, o simplemente podrían haber puesto la cara. Otra de las características que no me ha gustado, ya os lo he comentado antes, ese sello de seguridad, esa ornamenta, ese punto en el reverso de la moneda que a mí particularmente me chirría mucho, a muchos coleccionistas también, y que podría haberse dispuesto de otra manera mucho mejor, yo creo. Yo creo que se podía haber hecho quizás un poquito más pequeño, o se podía haber dispuesto en otra zona, o directamente no haberse puesto como ocurrió el año pasado, porque creo que no hay obligación, porque creo que si el año pasado no la había, este año tampoco, y que creo que está puesto, pues, como os he dicho antes, en un sitio donde hayan encontrado el hueco. Aquí mismo lo plantamos y lo ponemos como si fuese un extra, este sello de seguridad. Bueno, pues para gustos los colores, chicos, esto es así, y a mí particularmente, pues por un lado dices, bueno, pues un sello de seguridad, bien, tal, donde se ven una serie de imágenes dependiendo de cómo pongas la moneda, hacia un lado, hacia otro, etcétera. Bueno, pues puede estar bien, puede resultar interesante, pero que eso haga que se descentre la leyenda, que eso haga que parezca, pues eso, un punto, pues no sé ni cómo decirlo, la verdad, como algo que no debería de estar ahí, pues hace que realmente afee este auténtico reverso, esta belleza de reverso de esta onza que me parece preciosa, me parece un auténtico acierto por parte de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Y que bueno, luego también tenemos que esa corona, que no tenemos la corona imperial, que son las dos iguales, las dos coronas que hay sobre las columnas de Hércules. Bueno, son detalles que a lo mejor quizás el año que viene los pulan más incluso, y pues nos encontremos con que ya tenemos el escudo como tal, el columnario como tal. Pero bueno, al fin y al cabo creo que es un detalle, digámoslo así, menor con respecto al resto de puntos a favor o de puntos en contra en este caso. Y luego, por último, también quería hablar de un punto que este sí que no es subjetivo para nada. Esto es un punto muy pero que muy objetivo y muy pero que muy grave, porque se supone que la moneda nos la cobran más cara por ser de esta calidad, o ese porcentaje extra entra dentro también de que esta moneda tenga esta calidad, y es hablar del proof inverso. Hay que ver
y habrá que ver. Yo particularmente esta moneda tendré que verla en muchos vídeos, tendremos que verla en un montón de manos para saber si realmente va a merecer o no la pena el proof inverso. Yo, por ejemplo, en mis monedas del lince ibérico, en las dos que tengo, una sí que se nota mucho, en la otra no, y particularmente contacté con la empresa que me la vendió y la verdad es que se lavó las manos por completo. Yo sé que muchos coleccionistas sí que llegaron a contactarles para devolverles la moneda y que pudiesen darle una con ese proof perfecto, ese proof inverso perfecto, pero conmigo hicieron oídos totalmente sordos, pasaron de mí y por lo tanto me quedé con un lince ibérico bien y con un lince ibérico tocado, con un lince ibérico que no tenía bien hecho el proof inverso y por lo tanto esa mala calidad hizo que se vieran un montón de nebulosidades alrededor de tanto del lince como del reverso, sobre todo en las columnas. Por lo tanto, estamos a la espera. No es un punto en contra como tal, sino es un punto latente, por decirlo así, está latente. Estaremos a la espera de ver si verdaderamente lo han mejorado o no la calidad de acuñación, porque la verdad que la del año pasado era bastante pésima. Tuvimos un montón de coleccionistas afectados, un montón de inversores afectados por esta malísima calidad del proof inverso. De hecho, tenemos un vídeo en el canal acerca de este error en el lince ibérico que os recomiendo también que paséis a verlo, porque bueno, pues así conoceréis mejor, todos aquellos que no lo sepan, pues qué es lo que ocurre con esta moneda del lince ibérico y con ese proof inverso como novedad que nos traía la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Por lo tanto, tendremos que estar a la espera, tendremos que, por decirlo de alguna manera, esperar pacientemente a ver la moneda en vídeo, a ver varias decenas de piezas en vídeos, en fotos de coleccionistas, etcétera, para que por lo menos yo particularmente, y además sabiendo que tiene una tirada de 5.000 unidades más, es decir, de 15.000 unidades, para saber si finalmente la voy a adquirir o no, porque la verdad es que creo que es muy bonita, sobre todo en el reverso, pero a mí hasta que yo no vea ese proof inverso decente, pues no voy a dar el paso de intentar adquirir una de estas piezas. Entonces veremos a ver qué es lo que pasa con ese proof inverso. Por último, ya vamos a ir finalizando con este podcast, pero no por ello todavía vamos a dejar de hablar de una serie de detalles o vamos a seguir tratando una serie de opiniones que tengo respecto de esta pieza. Y es que la frase que más importante debemos de hacernos una vez conocemos la moneda, conocemos los datos técnicos de la moneda, conocemos las mejoras que han empeorado, que han mejorado con respecto a la del año pasado, pues la pregunta que hay que hacernos es, ¿merece la pena? ¿Merece la pena desembolsarse 2.000 euros por esta onza de oro? Pues yo creo que lo primero de todo, esto es para bolsillos fuertes, para bolsillos muy, pero que muy fuertes, porque, por ejemplo, yo, para poder ser capaz de adquirir esta onza de oro de este año, de este toro bravo, yo tendría que deshacerme de una del año anterior, tendría que deshacerme de un lince ibérico para poder hacerme con esta moneda. Por lo tanto, ya tendría que haber movimientos, futbolísticamente hablando, echar a alguien del equipo para poder fichar a otro, porque si no, no habría manera de que esta moneda, con este precio, ya digo, de en torno a los 2.000 euros, 100 euros arriba o 200 euros más o menos, ya digo, 1.800, 2.000 euros, pues es lo que va a costar. Y por lo tanto, pues merece la pena. Yo particularmente, ya digo, no la voy a comprar a día de hoy. Que luego, si pasan los meses, etcétera, y veo que la pieza, pues oye, ha salido bonita, no tiene prácticamente ninguna de las monedas
pues ningún tipo de fallo, ningún tipo de error. Ha quedado perfecta. El toro se ve espectacular y bellísimo en mano. Pues a lo mejor es cuando decido intercambiar, por decirlo de alguna manera, uno de mis linces ibéricos por un toro bravo. Pero eso nos lo va a decir el tiempo, nos lo va a decir, sí que es verdad, pues otros coleccionistas u otros inversores que sí que traigan esta moneda, pues tanto a redes sociales, a canales de YouTube, etcétera, y que por lo tanto pues la veremos en mano y disfrutaremos de ella. Yo ya digo, no os puedo asegurar que esta moneda la podamos traer al canal a día de hoy, a no ser que pues hayan limado todos esos detalles que tiene la moneda o que tenía la moneda del lince ibérico, sobre todo el proof inverso, ya veremos, y ver en mano ese toro si realmente pues me gusta o me parece vistoso o no. Ya luego hablamos largo y tendido acerca de, como he dicho antes, del tema de si preferimos fauna ibérica o la cabeza del lince todos los años, etcétera. Que ahí pues para gustos los colores, por supuesto, pero la verdad es que sabiendo que la idea ya va a ser esta, tenemos mucho por delante, tenemos muchísima fauna por delante, increíble, de la península ibérica, como el águila real o qué sé yo, cualquier otro animal que yo particularmente seguiría con el águila real. Yo creo que es increíble, es un ave bellísima que tenemos aquí en la península ibérica y que podría ser, pues ya digo, espectacular tenerla también en una acuñación. Sería, yo creo que magnífica, y si desde aquí la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre nos está escuchando, que tomen nota. Yo creo que también ha habido bastantes coleccionistas que han hablado de este animal como futurible y creo que podría estar muy bien. ¿Acierta o no la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre haciendo una moneda diferente o distinta cada año? Pues bueno, al final se trata de tomar un camino u otro. Han decidido que este podría ser un camino muy interesante y por lo tanto, pues a mí me parece bien. Me parece que las dos alternativas estaban bien y esta, pues bueno, va a hacer que todos los años estemos atentos a ver cuál es el próximo animal, cuál es la próxima fauna ibérica que podemos tener en una onza de oro. Dicho esto, dicho lo de en una onza de oro, cabe reseñar, cabe destacar que va siendo hora también de que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre nos escuche y saque la versión en plata. Repito, que nos escuche y que saque la versión en plata, porque creo, y os lo digo de verdad, después de leer a la gran cantidad de coleccionistas que he leído, a la gran cantidad de comentarios en este tipo de monedas, en foros, en canales de YouTube, en redes sociales, que el lince ibérico sacado en plata sería un top ventas, pero seguro. Y si le pones la cabeza del lince ibérico coloreada, con la cantidad de monedas que ahora mismo se colorean en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, creo que es verdaderamente una auténtica chulada y que todo el mundo querría. Ya digo, top ventas seguro. Y sería un auténtico acierto. Y de nuevo, no sabemos, no lo tenemos nada claro. ¿Va a salir? ¿No va a salir? Solo sabemos que va a salir una décima de onza de oro. Bueno, bien, está bien, porque por lo menos será mucho más barata, será en torno a los 200 o 300 euros una moneda de oro, pero muchísimo más pequeñita también, es verdad. Y entonces, pues bueno, creo que son muchos y somos muchos los que somos amantes de la plata. Yo me considero un amante de la plata y verdaderamente os digo que me gusta muchísimo más que el oro. En mano me gusta muchísimo más, tanto la antigua como en la moneda moderna. ¿Y qué queréis que os diga? Creo que, ya digo, si nos está escuchando Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, por favor, lince ibérico en plata, toro bravo en plata, y va a ser una auténtica maravilla. Y ahora que justo estamos hablando de que van a sacar también una versión más reducida de un décimo, es decir, de un 10%, una décima parte de esa onza, habrá que ver el tamaño de la misma y de la disposición del toro bravo cómo queda. Porque claro, del lince ibérico al ser la cabeza, pues si la empequeñeces se sigue viendo la cabeza.
pero cuando tenemos un toro bravo entero, cuando lo veamos en pequeñito, habrá que ver los detalles cómo quedan, porque aquí sobre el papel, por decirlo de alguna manera, nos encontramos con detalles espectaculares en las pezuñas, con detalles espectaculares en los cuernos, con detalles espectaculares, como os he dicho antes, de las orejas o el pelo de la cola. De verdad que son tremendos los detalles. Sin embargo, habrá que ver si en una moneda tan pequeñita este tipo de detalles cómo se solventan, la verdad, porque me genera mis dudas, la verdad, ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, es un detalle que no había valorado. Mira, ahora cuando he estado grabando este podcast pues ha surgido y así os lo comento también. Entonces, pues bueno, ya digo, el oro es oro, entonces se va a vender bien, se va a vender muy pero que muy bien. Yo creo que el lince ibérico también se vendió muy bien y eso hace que esta segunda versión, esta versión de 2022 venga con fuerza. Ya hablaremos seguramente en otro podcast del lince ibérico y de pues cómo han sido o cuál ha sido al final los resultados que ha tenido esta moneda. Y eso lo hablaremos, ya digo, en otro podcast aparte, porque yo creo que merece mucho la pena. Ya dijimos que en un tiempo, habría que darle un tiempo a este lince para conocer si verdaderamente tendría o no aceptación, etcétera, y pues yo creo que puede estar muy bien hacer una valoración en cuanto haga el año, por ejemplo, del lince ibérico, hacer un podcast en el que veamos un poco pues qué ha ocurrido con él, si ha merecido o no la pena, etcétera. Pero bueno, ya digo, eso será podcast aparte. Y ya digo, hablando concretamente ya para cerrar sobre este tema, sobre el toro de Lidia, pues qué queréis que os diga, la pieza no está mal del todo, podría estar mucho peor, así que por lo tanto ni tan mal. Sin embargo, ya digo, yo tendría cautela, esperaría a verla en mano a otros coleccionistas, a otros vendedores, para saber si realmente las mejoras merecen la pena para ir a por ella, porque ya digo, la inversión es muy fuerte, son 2.000 euros prácticamente de moneda de oro que bueno, pues se podría invertir en otro tipo de piezas quizás más antiguas, por ejemplo, etcétera, pero esto combina, ya digo, inversión y coleccionismo numismático. Por lo tanto estamos hablando de, aunque sea numismática y coleccionismo de monedas en general, pues también tiene un fuerte tono de inversión. Por lo tanto, pues bueno, también hay que tenerlo en cuenta de que, como os he dicho antes, el oro es oro y esta moneda realmente lo que tiene de coleccionismo es ese 10% en el precio, porque el resto es oro y en el caso de que te quieras desprender de ella, ese valor lo sigue teniendo totalmente intacto, pues ya digo, valor arriba, valor abajo de lo que vaya fluctuando o no el oro, este metal tan interesante también y que tanto hemos comentado también en el canal. Así que, pues por mi parte, poco más que comentar acerca de esta moneda. Ya digo, tendremos ocasión de poder verla en mano en otros canales. Vamos a intentar también aún así mostrarla aquí en el canal para que la veamos. Y ya digo, a la espera principalmente de que ese proof inverso se mejore muchísimo, que no haya nebulosidades, que no haya nubes, que no haya nieblas de ningún tipo y que podamos tener una moneda bellísima, una moneda que el mercado internacional pues también la adquiera sin miedo a equivocarse, con un proof inverso pues muy novedoso y muy interesante y que haga que llame a muchos y que sea una moneda pues top ventas. Ojalá que sí. Aún así, ya digo, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la queremos en plata, porque esta pieza en plata también del toro de Lidia, con color en el toro, con color quizás incluso en el reverso, aunque yo particularmente el reverso no lo tocaría, lo dejaría en plata viva porque creo que quedaría espectacular, pero el toro podría ser muy, pero que muy interesante, muy, pero que muy bonito además verlo a color. Así que ahí queda ese pues último detalle del tema de la plata, de estas acuñaciones, pero también en plata. Así que ya digo, por mi parte, nada más en este podcast, en esta opinión acerca de esta pieza, de esta nueva onza de oro Troy
que sacará la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en el año o a lo largo del año 2022. Que me dejéis ahora ya sí en comentarios qué opináis vosotros acerca de esta moneda, si la vais a comprar, si no, si creéis que merecerá la pena. No, quiero que me pongáis todo lo que opináis sobre esta moneda en comentarios, que estaré encantadísimo de leeros, que estaré aquí también con vosotros pues comentando qué se nos ha escapado o qué no hemos comentado en este podcast sobre esta pieza de oro. Y simplemente ya de nuevo daros las gracias por haberme acompañado de nuevo en este podcast y deciros que nos vemos muy pronto en un nuevo podcast, en un nuevo vídeo, en un nuevo directo. En definitiva, creando y generando contenido de numismática, de coleccionismo y de inversión, que es lo que a nosotros verdaderamente nos gusta. Así que nada, coleccionistas, un abrazo y nos vemos muy pronto.